Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, siguiendo nuestro devocional diario, y para hoy nos corresponde Génesis, el capítulo 3. Y nuestro tema de hoy, actitudes que aprender. En este capítulo de Génesis nos habla acerca del pecado de Adán y Eva. Muchos tal vez conocemos esta historia, muchos tal vez hemos escuchado acerca de lo que sucedió cuando la serpiente engañó a Eva y Adán desobedecieron. ¿Cuál fue la causa de esa desobediencia y qué consecuencias tuvieron que tal vez vivir a raíz de eso? Sin embargo, hoy no vamos a hablar acerca de la desobediencia de Eva y Adán, ni tampoco vamos a hablar acerca de su pecado como tal. Vamos a rescatar algunas cualidades que tiene Satanás, que tiene el enemigo, que nosotros tal vez no tenemos y que podríamos aprender. Cuando hablamos nosotros acerca de Satanás, no, pensamos que es el innombrable, pensamos, no, qué miedo, nos da temor, nos da miedo hablar del enemigo, nos da miedo. Muchas veces le damos más autoridad al enemigo que a Dios. Pero vamos a ver que Satanás, así como es el ser más malo sobre la tierra, también tiene unas actitudes de las cuales nosotros podríamos aprender. Es curioso saber que hay alguien malo, es curioso saber que hay alguien que tal vez no sirve a Dios, pero que sus acciones y que sus actitudes lo pueden llevar a avanzar y a hacer algo o alguien de éxito. Vamos a ver qué tipo de actitudes tenía Satanás o qué actitudes también podemos aprender incluso de Adán y Eva para nosotros mejorar nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice en Génesis 3, el versículo 1. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? ¿Cómo era esta serpiente? Dice que era astuta. La astucia de la serpiente la llevó a poder más adelante manipular a Eva. Dice que la astucia es la capacidad de lograr algo a través del engaño, pero también es la capacidad de evitar el engaño. Dice que una persona astuta es alguien quien es capaz de sacar provecho de las situaciones para su conveniencia. Satanás era astuto, el más astuto, dice. La serpiente era astuta más que todos los animales. Satanás es astuto para llegar al ser humano. Satanás no se presenta como lo dicen las leyendas, con cachos y cola, no, porque sabe que de esa manera terminaría ahuyentando a los cristianos y ahuyentando a los hijos de Dios. Pero es astuto, lo hace a través de engaños, lo hace de manera sigilosa, lo hace con cautela. Satanás se prepara para poder llegar a ese pueblo. Satanás lo hace de una manera inteligente. Mire que si Satanás actúa con astucia, actúa con inteligencia, con cautela, pero muchas veces los cristianos no. Muchas veces los cristianos andamos como caballitos con esas a nuestros alrededores, con eso que no nos deja ver más allá, simplemente por donde nos diga. No somos astutos, no hemos desarrollado esa capacidad de comprender las cosas y de sacar provecho para algo que nos pueda llevar a hacer algo bueno, para algo productivo. Satanás saca provecho de cualquier cosa. ¿Hay alguien en problemas? Satanás saca provecho. ¿Hay alguien que está sufriendo? Ahí está Satanás metiéndole ideas raras. ¿Hay alguien que terminó con su pareja? Ahí está Satanás metiéndole ideas de suicidio. ¿Hay alguien que tiene problemas económicos? Ahí está Satanás metiéndole ideas de cómo robar o de cómo hacer daño. Y los cristianos nos quedamos cruzados de brazos ante cualquier oportunidad. No somos astutos. Llega alguien, tal vez que está en problemas familiares, y en vez de aprovechar
de ser astutos y aprovechar esa oportunidad para hablar de Dios, lo que hacemos es sentarnos a llorar con esa persona. Lo que hacemos es terminar criticando también junto con esa persona. Hay alguien que tal vez está pasando un problema económico y en vez de ser nosotros en ese momento luz para esa persona, terminamos acabando de hundirlos. Satanás, en cambio, aprovecha el momento. Mire que Satanás aprovecha el momento de cualquier manera. ¿Qué está pasando en tu vida? Ahí está Satanás, pendiente, sigiloso. La palabra misma nos dice, él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él está preparado todo el tiempo. En cambio, los cristianos estamos cruzados de brazos y dedicados a dormir. Y no hacemos nada, ni para el servicio de Dios, y mucho menos para nuestra propia vida. Dice que Satanás es astuto porque aprovecha el momento para salirse con la suya y lograr su objetivo. Bueno, muchas veces nosotros hemos tenido buenos momentos en nuestra vida y no los hemos aprovechado. Hay alguien que tal vez tiene un buen trabajo, que tal vez tiene un buen salario, pero no está siendo astuto con ese salario. Se lo gasta de cualquier manera, no le da buen uso, no ahorra, y cuando por alguna razón ese trabajo finaliza, la persona queda en ruina. El cristiano queda ahí sentado, llore y llore porque se quedó sin trabajo y ahora no tiene con qué comer. Porque en su momento no fue astuto, no aprovechó el momento. Simplemente se dejó llevar por la emoción y se gastó todos los ahorros que tenía. Todo el dinero que ganaba se lo gastó en un minuto. Dice que los cristianos no somos astutos, perdemos los momentos. Hay la oportunidad tal vez de presentarse a algún empleo, de presentarse a algún negocio. Y decimos, no, pero hoy no, mejor mañana. No, mejor más tarde. Los cristianos somos expertos en postergar las cosas. Vamos dejando todo para el final. Las personas de éxito son aquellas que tienen astucia, aquellas capaces de aprovechar el momento, aquellas capaces de sacar todo lo mejor a eso que están viviendo. Muchos de las personas que han llegado al éxito, aquellas que tienen grandes empresas, aquellas personas que tienen grandes negocios, son aquellas que se levantan muy temprano, aquellas que madrugan a abrir sus negocios, aquellas que madrugan a enfrentarse el día a día en ese trabajo, y aquellas que también se acuestan muy tarde, porque están y dejan todo preparado para el día siguiente. Pero los cristianos no, los cristianos, Dios proveerá. Miren que Dios nos provee, y es verdad, Él es nuestro proveedor. Dios es nuestro amparo y Él jamás nos va a dejar desamparados. Pero nosotros hemos puesto esa provisión de Dios y esa protección de Dios como pretexto para no avanzar. Hemos hecho de la palabra de Dios a nuestro acomodo. Dios nos dice en su palabra que Él nos provee, que Él nos cuida, que Él dará las cosas a nuestra vida. Pero nosotros entonces bien frescos nos quedamos cruzados de brazos y no hacemos absolutamente nada. Satanás en cambio no, dice, es astuto, ahí sigiloso, buscando la manera de aprovechar el momento. ¿Cómo aprovecho el tiempo para lograr mi objetivo? ¿Cómo aprovecho esa oportunidad para avanzar, para seguir adelante? ¿Cuántas veces se han presentado oportunidades a nuestra vida y simplemente las dejamos pasar porque somos perezosos, porque tal vez no estamos capacitados, porque nos llenamos de miedo, porque nos llenamos de complejos y dejamos muchas cosas pasar? Satanás en cambio no. Mire que Satanás sí aprovecha. Ve al cristiano contento, se le mete por el lado de la alegría. Ve al cristiano triste, se mete a meterle más tristeza. Ve al cristiano deprimido, ahí está. De cualquier manera, Satanás siempre está ahí buscando cómo engañar, cómo aprovecharse del momento para poder salirse con la suya. Y nosotros entonces estamos llamados a eso, a ser astutos. De hecho, es un mandamiento. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 10, el versículo 16.
Mateo 10:16. Tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos, así que sean astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Mire que Dios nos está diciendo y nos está haciendo una advertencia, nos dice, van a estar en problemas. Dios nunca nos niega que tendremos dificultades. Lo está diciendo muy claro en ese versículo. Dice, tendrán que ser expuestos como ovejas en medio de lobos. Es decir, van a haber aflicciones, es decir, van a haber problemas, es decir, van a haber personas que los van a querer atacar. Pero ¿qué dice Dios? Sean astutos como las serpientes, astutos. Aprendan a comprender lo bueno y lo malo. Aprendan a aprovechar ese momento a su conveniencia. Hoy preguntémonos cuál es nuestra conveniencia, cuál es ese objetivo que quiero buscar, cuál es esa meta a la cual quiero llegar y qué momentos debo aprovechar. Hay situaciones en las que muchas veces nos quedamos cruzados de brazos porque no hemos estado atentos a las cosas, porque no hemos aprovechado. Nos quejamos de todo. Nos quejamos de que no hay dinero, nos quejamos de que es imposible estudiar, nos quejamos de que el gobierno esto, nos quejamos de que mi pareja, de que mi familia aquello. Solo nos quejamos, pero no aprovechamos el momento. Alguien decía, es que yo no tengo ni siquiera para comer el día de hoy. Pero recordaba que tuvo un muy buen empleo, donde ganó mucho dinero, pero que se lo gastó de una manera equivocada, lo despilfarró y ahora tenía que sufrir la consecuencia. Los jóvenes muchas veces dicen, es que no hay oportunidades de estudio. Oportunidades de estudio tal vez las hay, pero para eso tiene que capacitarse, tiene que estudiar, tiene que sacar un buen promedio en las pruebas de estado, tiene que presentarse a la universidad pública, tiene que hacer un examen, una entrevista. Hay que esforzarse. Pero si simplemente quiere todo de manera fácil, nunca lo va a lograr. Y Satanás nos está diciendo hoy, la astucia puede lograr muchas cosas. Y Dios nos dice en su palabra, aprendamos a ser astutos como aquellas serpientes. Y luego nos dice también, y sencillos como las palomas, llenos de humildad, reconociendo también nuestras debilidades, reconociendo también que somos frágiles, pero que podemos salir adelante si ponemos de nuestra parte y nos dejamos guiar por Dios. Segundo, Satanás es experto en dar argumentos. Satanás no llegó ahí a asustar a Eva con cualquier cosa. Tampoco llegó a gritarla, ni a exigirle, ni a maltratarla. No. Satanás llegó de la mejor manera posible, con palabras tranquilas, diplomáticas, argumentos. Veamos qué nos dice ahí en el versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Y en el versículo 5, incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Mire que Satanás no llegó a obligarlos a nada. Satanás no llegó a obligarnos ni a imponerles nada. Él simplemente, de buena manera y con buenos argumentos, les muestra las cosas. Y les dice, no, miren, ustedes no van a morir. No, lo que pasa es que ustedes van a ser conscientes de lo bueno y lo malo. Satanás era un conocedor del tema. Satanás sabía perfectamente lo que estaba pasando. Y por eso él les dice, no, ustedes no van a morir. Tranquilos. Simplemente van a conocer el bien y el mal. Eso es todo. ¿Satanás estaba diciendo mentiras? Pensemos, ¿Satanás ahí estaba mintiendo? No, ¿cierto? Satanás estaba diciendo la verdad. Él conocía el tema, él sabía lo que pasaría. Y llega a decirlo de una manera sutil, de una manera tranquila, sin obligar, sin exaltarse, sin gritar. El dar argumentos es un arma muy poderosa. Muchas veces nosotros no hemos entendido esa arma tan importante que es argumentar. Y argumentar es hablar aquello de lo que tú conoces, de lo cual estás capacitado.
Muchos padres fracasan como padres sencillamente porque quieren imponer a sus hijos unas leyes y unas normas de las cuales ni ellos mismos conocen o las cuales ni ellos mismos ponen en práctica. Muchos padres simplemente gritan a sus hijos, muchos padres simplemente maltratan a sus hijos o los castigan porque aquellos hijos no hacen lo que el padre quiere, pero porque no ha aprendido a argumentar. No conoce el tema, no sabe la situación por la cual ese hijo está pasando, no sabe la situación por la cual la sociedad está pasando en ese momento. ¿Cómo argumento algo que no conozco? ¿Cómo doy argumentos sobre algo que nunca he escuchado? Muchos padres simplemente prohíben. No, está prohibido que te metas a internet, porque eso es una herramienta peligrosa. Está prohibido que veas este programa, porque eso es peligroso. Hoy podríamos preguntarnos, ¿usted conoce esas herramientas? ¿Conoce que son peligrosas porque usted las ha estudiado, las ha visto o simplemente porque lo escuchó de algún lugar, lo escuchó de algún rumor? La más fácil para poderse enfrentar al enemigo es cuando lo conocemos. Conocer al enemigo nos da argumentos para poder enfrentarlo. Satanás conoce de Biblia, Satanás conoce de palabra y por eso argumenta sobre ella. Y no solamente engañó a Eva, sino que sabemos también trató de engañar a Jesús más adelante. Entonces nos muestra que Satanás no se queda callado, no se queda quieto, se está capacitando, está aprendiendo para luego poder llegar al cristiano y poderlo manipular de alguna manera. Hoy Dios nos dice, no nos dejemos manipular por lo que otros nos dicen, por lo que otros escuchamos de otros. Tomemos nosotros el tiempo necesario para conocer a ese enemigo. Muchas veces no nos damos el tiempo de conocer a nadie. Como decimos, solamente le prohíbo a mi hijo que esté en ese lugar. Le prohíbo a mi hijo que vea ese programa o que navegue en internet. Pero en vez de prohibir, deberíamos argumentar. Dedicar tiempo a conocer eso que mi hijo está viendo. Ese programa que digo que es malo. Ese programa al cual le estoy diciendo a mi hijo, no, eso es malo. Siéntate por un momento, míralo y analiza qué puedes rescatar de ese programa y qué cosas es lo que debes mostrarle a tu hijo que no se deben hacer. El problema es que nosotros simplemente vemos lo malo y decimos, no, eso no se puede hacer, eso no se puede tocar, eso no se puede mirar. Lo que decimos al respecto de Satanás, no, es que Satanás es lo peor. Pero mire que Satanás nos está dando ejemplo. Satanás está mostrando astucia, Satanás está mostrando compromiso, Satanás está mostrando inteligencia, está mostrando que sabe hablar. Entonces, hoy Dios nos dice eso. Dediquemos tiempo a conocer a ese enemigo. Y esas cosas que tal vez son buenas, podemos rescatarlas y aplicarlas en nuestra vida. Siempre hemos dicho algo. No hay cosas que sean tan malas. No todo es malo, tampoco todo es bueno. Hay puntos intermedios y debemos aprender a llegar a ese equilibrio. Tomemos lo bueno. Aprendamos de ese programa que decimos ser malo, miremos qué podemos aprender de eso. De Satanás que decimos ser malo, miremos qué puedo rescatar. ¿Cómo es que él engaña? Bueno, entonces eso yo aprendo, no para engañar, sino para no dejarme engañar. Para poder, nuestro pastor siempre dice algo, para poder distinguir un billete falso, debo conocer el verdadero, debo saber cuál es el billete verdadero. Y así cuando conozca el falso, voy a poderlo también distinguir. Ser astutos y aprender a hablar con argumentos nos puede llevar mucho más allá, nos puede llevar a lograr cumplir nuestro objetivo de una manera más eficiente. Es mejor argumentar que gritar. Los gritos solamente causan rebeldía, los gritos solamente causan discordia, resentimiento. Muchas parejas pelean y se divorcian
¿Por qué? Porque nunca pudieron argumentar, porque no pudieron sentarse a hablar acerca de sus diferencias. Simplemente la esposa le saca a la luz los trapitos del esposo. Y, es que usted es esto, usted es aquello. El esposo también, usted es esto, usted es aquello. Solamente sacan lo malo, solamente sacan a relucir aquello malo. Y entre eso se forma un choque y terminan muchos de esos en divorcio. Pero es diferente cuando se da argumentos. Es diferente cuando la esposa le dice, amor, yo te amo, tú eres importante, valoro tu trabajo, valoro tu esfuerzo, pero podríamos mejorar de esta y esta manera. Cuando el esposo también reconoce las virtudes de su esposa y dice, sí, esto, eres mi esposa, te amo, me siento orgullosa de ti, podríamos mejorar también de aquella y de aquella manera. Es muy diferente. Los argumentos logran algo que los gritos y las exigencias no son posibles. Tercero, debo aprender a cambiar la perspectiva. La perspectiva es la manera en cómo yo veo las cosas. ¿Cómo estoy viendo las cosas? ¿Cómo estoy viendo la situación en la que me encuentro? Veamos qué dice el versículo 6, la primera parte. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar. Mire que la mujer ahora veía el árbol bueno, con buenos ojos, como algo interesante. Pero ¿cómo lo miraba al principio? Veamos versículos 2 y 3. La mujer le respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no debemos comer del árbol del mal, que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacemos, morirán. Al principio la mujer miraba el árbol como algo malo, ¿cierto? Como algo que les causaría la muerte. Eva estaba mirando ese árbol como algo que mejor no me acerco, pero ahora cambió su manera de ver las cosas. La serpiente se encargó de que Eva cambiara esa perspectiva. Ahora ya no lo veía como el árbol malo, ya no lo veía como el árbol que le causaría la muerte. Ahora lo veía como un árbol codicioso ante sus ojos, como un árbol que le daría sabiduría, como un árbol que le haría sentir y ver más importante. Su perspectiva de cómo ver las cosas cambió, porque se lo escuchó a la serpiente. Tal vez en ese momento para Eva no fue lo mejor. Eva en ese momento cometió un grave error y le causaría posteriormente esa muerte espiritual. Pero también nos dice Dios que esa actitud podemos aprenderla nosotros para poder mejorar nuestra vida. Muchas veces, como decimos, solamente vemos lo malo y no vemos lo que nos puede aportar. ¿Cómo veo yo las cosas? ¿Cómo quiero verlas? Dicen los psicólogos por ahí, ¿cómo ves el vaso de agua? ¿Está medio lleno o está medio vacío? Muchas veces vemos el vaso medio vacío y nos quejamos y criticamos y lloramos. Pero cuando cambiamos la perspectiva, cuando cambiamos nuestra manera de ver las cosas, ahora vemos ese árbol medio lleno, a punto de llenarse y nos llena de gozo y de alegría. Dios nos quiere enseñar que el cambiar la manera de ver las cosas puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Para muchos es fracaso. No, es que yo no puedo, es que no soy capaz, es que mire que está lloviendo, ¿qué negocio? Alguien diría, está lloviendo, ¿qué negocio puede funcionar en medio de la lluvia? Y se queda en casa llorando y lamentándose. En cambio, el que mira las cosas diferentes, está lloviendo, oportunidad, a vender paraguas, a vender carpas, a vender chaquetas de invierno. La misma situación, de diferente perspectiva. ¿Cómo lo miras tú? Para ti es un 6, para la otra persona es un 9. Para ti es el número más bajo, para la otra persona es el número más alto. Depende de cómo mires las cosas, puedes aprender a sobrellevar esa situación. Podemos seguir adelante, podemos continuar, podemos avanzar en el momento en que nosotros valoramos lo que tenemos y aprendemos a ver las cosas de forma diferente. Alguien diría, ay no, es que solamente tengo un agua de panela para tomar, y se queja y llora. Y hay otro que dice, gracias Dios, tengo agua de panela. Otros solamente tienen agua simple, otros no tienen absolutamente nada.
La manera de cómo vemos las cosas nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos permite ir al fracaso o nos permite continuar y salir adelante. Cuarto, no dejarnos influenciar. Veamos qué dice el versículo 6, la siguiente parte. Tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella le dio y él también comió. Mire que hasta dónde va esa influencia de Satanás. Primero se le acerca, le habla bonito a Eva, la convence y ahora es ella la que influencia a su esposo. Ahora es ella la que convence a su esposo. Dice, ellos tenían la capacidad, Satanás tenía la capacidad de influenciar en la vida de Eva y luego en la vida de Adán. Hoy nosotros estamos llamados a no dejarnos influenciar, a ser personas capaces de decir sí cuando es necesario, pero también capaces de decir no. Pero a veces nos da miedo decir no. A veces no somos capaces de decir no. Alguien nos pide un favor y nosotros por pena, por vergüenza, pues decimos, bueno, sí. Y nos comprometemos a veces con cosas con las cuales no podemos cumplir. Nos dejamos influenciar y muchas veces hemos terminado metidos en problemas simplemente porque nos dejamos influenciar. Alguien nos llaman del banco y nos dicen, es que usted es el mejor cliente, usted es la persona más importante para nosotros, por eso tenemos para usted este crédito, tenemos esta tarjeta de crédito. Mire lo que va a poder hacer con ella, mire lo que va a lograr, va a poder cumplir sus sueños, va a poder comprar sus cosas. Nos llenan el ego, nos llenan de gozo, de emoción en ese momento, terminamos aceptando la tarjeta, terminamos aceptando el crédito y luego nos ponemos a llorar porque no sabemos cómo pagar las cuotas de esa tarjeta, no sabemos cómo pagar la cuota de manejo, no sabemos cómo pagar ese crédito que adquirí. Y entonces sí es a llorar, es que no tengo trabajo, no me alcanza. Debiste pensar eso en el momento en que te ofrecieron eso. Pero como decimos, no somos capaces de decir no, terminamos diciéndoles a todos sí, bueno, y después adquiriendo compromisos, metido en negocios absurdos, que no sabe cómo salir de eso. Dios hoy nos dice no, estamos llamados a no dejarnos influenciar, todo lo contrario, somos nosotros los que debemos influenciar a los demás. Veamos ahí que nos dice Jeremías 15, el versículo 19. Entonces, esto dijo el Señor, si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti, y no tú, quien tiene que volverse a ellos. Mire que Dios es muy claro en su palabra, dice, son ellos los que tienen que volverse a ti, y no tú a ellos. Dice, son ellos los que tienen que dejarse influenciar, no tú dejarte influenciar por ellos. Es más, al principio dice, ya, deja de hablar bobadas, deja de hablar cosas sin sentido, ponte las pilas y que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Eso es lo que Dios nos dice hoy. No nos dejemos influenciar por la situación, no nos dejemos influenciar por lo que otros nos dicen, no nos dejemos influenciar por lo que escuchamos. Tengamos y aprendamos a tener el sentido común de, por nosotros mismos, discernir si es bueno o no lo es. Decíamos, bueno, le prohíbe al hijo ver ese programa. ¿Alguna vez usted ha visto el programa? No, no lo he visto, pero dicen que es malo. Dicen que es malo. Se está dejando influenciar. No, yo le compré tal cosa a mi hijo, porque dicen que es bueno. Dicen. No lo sabe, no está seguro, no tiene la capacidad. Simplemente porque otros hacen o porque otros dicen, entonces se está dejando influenciar. Muchos jóvenes, con la excusa de que quieren ser originales, con la excusa de que quieren verse diferentes, terminan haciéndose cortes raros, terminan pintándose el cabello de manera rara, terminan vistiéndose de manera rara, y dicen, no, es que yo soy diferente.
y va a ver que realmente no es así. Se está vistiendo igual que el actor, que el protagonista de tal serie, se está comportando igual que la chica cantante, que la youtuber, que el influencer. Se deja influenciar. Entonces hoy nos dice Dios, no nos dejemos influenciar. Por el contrario, seamos nosotros los que causemos buena influencia en los demás. Para eso entonces es necesario capacitarnos, para eso entonces es necesario hacer algo bueno y llegar entonces a las personas de una manera eficiente. Y por último dice, debemos hacer frente a los problemas. ¿Qué dice en el versículo 8? Escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios detrás de los árboles del jardín. Muchas veces la más fácil entonces ya se dejó engañar por otra persona, ya se dejó influenciar, no tiene ningún tipo de argumento para contrarrestar eso, ahora se ha metido ya en los problemas, simplemente la única opción es huir de ese problema. No sabe cómo enfrentar ese problema. ¿Y cómo es nuestra manera de huir ante el problema? Muchas veces quedarnos callados. Tenemos un problema y nuestra manera de huir es simplemente cerrando la boca, encerrándose en el cuarto. El joven, la manera de huir del joven de sus problemas es encerrarse en el cuarto y tirar la puerta y que nadie le hable. La manera del esposo y de la esposa de huir ante el problema es que cada uno se voltea para su lado y ninguno de los dos habla. Esa es una manera de huir, de no hacer frente a los problemas. Nos hacemos los locos. No pensamos en ese problema. No quiero ni pensar en ese problema. Empieza a huir de eso. Llegan a golpearle la puerta, a cobrar, y la más fácil es, no abra. No abra. Lo llaman, no conteste. Esa es la manera más fácil de huir del problema. No abre la puerta, no contesta el celular, no comenta el problema, no responde y cree que con eso el problema ya está solucionado. Y no es así. Lo único que hace es alargar más ese problema, es causarle más agravantes a eso. Ese problema va a continuar ahí. Si el hijo se encierra en el cuarto, el problema igual va a seguir. La esposa de un lado de la cama, el esposo del otro, el problema sigue ahí. Por más que cierre la puerta al cobrador, la deuda va a seguir ahí. Y entonces Dios nos dice, no, es tiempo de enfrentar ese problema. ¿Cómo enfrento mi problema? Cuando reconozco que tengo un problema, cuando reconozco que tengo algo que solucionar. Y ahora tengo que mirar cómo hacerlo. Bueno, si es una deuda, en primer lugar, ¿cuánto es lo que debo? ¿En qué tiempo voy a pagarlo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Debo conseguir un trabajo? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer aquello? Si su problema es familiar, siéntese, como decíamos, siéntese con su pareja, siéntese con sus hijos y hable del tema, argumente, no huya de esa responsabilidad y tampoco le eche la culpa a la otra persona, porque otra manera de huir de los problemas es cuando culpamos al otro de lo que está pasando. Veamos qué dice versículos 12 y 13. El hombre dijo, la mujer que me diste por compañera me dio fruto de ese árbol y yo comí. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿con qué esas tenemos? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. La manera más fácil de huir de los problemas es culpando a la otra persona. El hombre dice, no, es que la mujer que me diste. Es más, ni siquiera en últimas estaba culpando también a Dios. Porque dice, la mujer que tú me diste. Problema tuyo, Señor, ¿para qué me das esa mujer? Por culpa de ella es que yo comí de ese fruto. Por culpa tuya que me la diste. Y la mujer también dice, no, es que fue la serpiente la que me engañó. Analizando las cosas como lo hicimos, nos damos cuenta que la serpiente en ningún momento la engañó. Que la serpiente le dijo la verdad. La serpiente se lo dijo las cosas como eran. Solo que le cambió el sentido, solo que se lo dijo de una manera sutil, de una manera bonita, con el fin de hacerla cambiar a ella de opinión. Hoy Dios nos dice entonces, esos problemas siempre van a estar ahí, esos problemas, esas dificultades siempre van a estar ahí, pero tenemos que aprender a sobrellevarlos, tenemos que aprender y tomar ejemplo de aquellas actitudes
que hemos visto en esta mañana. Aprender a ser astutos, aprender a ser inteligentes, a dar argumentos, cambiar nuestra manera de ver y de pensar en las cosas, a no dejarnos influenciar y a ser personas responsables de nuestros actos, asumir nuestras propias consecuencias. Dios quiere que seamos personas de bendición, personas de excelencia, que podamos avanzar no solamente a nivel espiritual, no solamente que sintamos gozo cuando vamos al culto, no solamente que nos sintamos victoriosos en medio de la alabanza. Esos momentos son momentos hermosos y maravillosos para poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Pero Dios también quiere que tengamos una vida de éxito, una vida llena de bendición. Él no nos miente y no nos engaña. Él nos dice que tendremos que tener aflicciones. Él nos dice que vamos a estar tal vez en medio de lobos, que somos como unas ovejas en medio de lobos. Pero también nos dice, seamos astutos, aprendamos a aprovechar ese momento, aprendamos a aprovechar las cualidades que Él nos ha regalado, los dones que Él nos ha regalado, y aprendamos a aprovechar las oportunidades que se nos presentan a lo largo de la vida. Que dejemos a un lado la pereza, que dejemos a un lado los complejos, el desánimo, para poder entonces aprovechar el momento. Mira, dice Satanás, aprovecha el momento. Las sectas aprovechan el momento. Los delincuentes aprovechan el momento. Dios nos dice, y el cristiano, cruzado de brazos, ahí dejándose llevar. No, hoy nos dice que los cristianos también debemos despertar y aprovechar ese momento, sacar lo mejor de nosotros para poder avanzar, que aprendamos a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Tal vez en ese momento para Eva no fue lo mejor, a ella le ocasionó esa muerte espiritual, pero Dios nos dice, esa misma actitud debemos aprovecharla en momentos buenos, debemos aprender a salir adelante, que aquellas cosas que se nos presentan de alguna manera equivocada, nosotros seamos capaces de convertirlas en cosas buenas y positivas para nosotros. Como decíamos hace un rato, no mirar el vaso medio vacío, aprendamos a ver el vaso medio lleno, aprendamos a disfrutar eso que tenemos. No te quejes por esa agua de panela que tienes hoy, por el contrario, da gracias a Dios, porque otros no tienen ni siquiera eso. No te quejes por esa familia que tienes, da gracias a Dios, porque tu familia es bendecida. Ese dinero que estás recibiendo, ese salario, sea poco o sea mucho, bendícelo, dale gloria a Dios por eso. Cambia tu manera de ver la vida. No digas, es que yo gané poquito. Por el contrario, visualízate ganando y recibiendo muchas bendiciones. Este es el año de lo sobrenatural. Dios nos ha mostrado que este año hará grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero es tiempo de que aprendamos a cambiar nuestra perspectiva, a ver las cosas como Dios quiere. Dios nos ha prometido que va a actuar de manera sobrenatural. Dios ya lo está haciendo. Pero nosotros seguimos aún con nuestros ojos vendados y no queremos ver esa bendición que está ahí. Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios grande. Dios no nos ha desamparado y no lo hará jamás. Y es más, nos muestra que aún lo más malo que puede ser Satanás, aún hasta él tiene cosas de las cuales aprender. Y hoy Dios nos dice, aprendamos a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Que siempre podamos entonces salir adelante. Dios es el que nos permite avanzar y continuar. Así que simplemente pongamos de nuestra parte y confiemos en Dios que Él lo hará. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de estudio, de apoyo bíblico, que todos los días estamos compartiendo la palabra de Dios. Así que los invito siempre a conectarse con nosotros en nuestros devocionales diarios. Que tengan un feliz y bendecido día. Hasta nuestra próxima emisión.